Venezuela. La OTAN despliega aviones y barcos de guerra contra el bicho y Maduro. Al inicio de esta semana informábamos a nuestros lectores sobre los planes del presidente estadounidense Donald Trump y la Unión Europea para secuestrar a Nicolás Maduro, a quien Washington ya presenta sistemáticamente en sus documentos como expresidente de Venezuela. Desde Roma, Manlio Di Nuxi revela ahora los preparativos militares ya emprendidos por los gobiernos de Francia y del Reino Unido con vistas a operación, ahora pospuesta por el Pentágono. Los barcos Argus, en la foto, y Dixmude no son hospitales flotantes sino buques de guerra. El Argus, A-135, es un antiguo portacontenedores utilizado por la Royal Navy británica en la Guerra de las Malvinas, en 1982, transformado después en buque de entrenamiento aeronaval y equipado en 1991 con un hospital de campaña para su uso en la Primera Guerra del Golfo, pero porta armamento de guerra y está equipado para recibir helicópteros de combate Apache, lo cual lo excluye de la protección que la Convención de Ginebra concede a los servicios de salud. También cuenta con esa protección el buque francés Dixmude, L9015, un portahelicópteros de la clase Mistral equipado para acciones de asalto anfibio. Los 30 ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN, reunidos el 2 de abril en una videoconferencia, encargaron al general estadounidense Todd Walters, comandante supremo de las fuerzas de la OTAN, coordinar el apoyo militar para combatir la crisis. Estamos hablando del mismo general que, el 25 de febrero, declaraba ante el Senado de Estados Unidos que las fuerzas nucleares apoyan toda operación militar estadounidense en Europa y que además se ha declarado partidario de una política flexible de primera utilización del armamento nuclear. En otras palabras, este general estadounidense es un adepto del ataque nuclear sorpresivo. El general Walters es comandante supremo de la OTAN y, al mismo tiempo, comandante de las tropas de Estados Unidos en Europa, lo cual quiere decir que forma parte de la cadena de mando del Pentágono, cuyas órdenes tienen para él la prioridad absoluta. Un episodio muy reciente confirma la rigidez de esa cadena de mando. El capitán Brett Crozier, comandante del portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt, fue destituido hace solo días por haber violado el secreto militar al solicitar ayuda para su tripulación, ante la aparición de varios casos a bordo del portaaviones. Ahora, para combatir la crisis, el general estadounidense Walters dispone de corredores preferenciales para vuelos militares a través del espacio aéreo europeo, hoy prácticamente desierto de vuelos civiles. También utilizan corredores aéreos preferenciales los bombarderos estratégicos estadounidenses de ataque nuclear B-2 Spirit. El 29 de marzo, despegando de Fairford, Inglaterra, esos aviones, acompañados de cazas F-16 de Noruega, volaron sobre el Ártico hacia el territorio ruso. Según el general Bassam, de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, de esa manera podemos responder con rapidez y eficiencia a las amenazas en la región, mostrando nuestra determinación a llevar nuestro poderío de combate hasta cualquier lugar del mundo. Mientras que la OTAN se dedica a combatir el bicho en Europa, dos de los principales miembros europeos de esa alianza militar, Francia y el Reino Unido, envían buques de guerra al Mar Caribe. En efecto, el navío francés de asalto anfibio Dixmude, L9015, de la clase Mistral zarpó el 3 de abril de Toulon, en el sur de Francia, hacia la Guayana francesa en lo que el presidente francés Emmanuel Macron definió como una operación militar sin precedente bautizada Resilience, supuestamente vinculada a la guerra contra la crisis. El Dixmude puede desempeñar un papel secundario como punto de atención médica con 69 camas, 7 de ellas equipadas para cuidados intensivos. Pero el papel esencial de ese gran navío de guerra francés de la clase Mistral es el de portahelicópteros, con casi 200 metros de eslora, o sea, de largo, dispone de una pista de despegue y aterrizaje de 5.000 metros cuadrados, puede transportar 16 helicópteros pesados o 35 helicópteros ligeros, y unidad naval de asalto anfibio. Ya posicionado cerca de la costa enemiga, puede atacar con decenas de helicópteros y barcazas de desembarco capaces de transportar tropas y vehículos terrestres blindados. Aunque es algo más pequeño que el navío de guerra francés, el buque británico Argus, A-135, tiene características similares. El Argus zarpó el 2 de abril hacia la Guyana británica. En definitiva, estos dos barcos de guerra europeos van a posicionarse en aguas del Mar Caribe, cerca de Venezuela, hacia donde confluye una flota estadounidense, que incluye varios buques de ataque costero, enviada por el presidente Trump, oficialmente para bloquear el narcotráfico. Trump acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de aprovechar la crisis para incrementar el tráfico de droga mediante el cual financia su narcoestado.
El objetivo de toda esta operación, respaldada por la OTAN, es cerrar la tenaza del embargo que estrangula la economía de Venezuela, país que cuenta con las mayores reservas mundiales de petróleo y que hoy enfrenta también la crisis. El objetivo final es derrocar al presidente Maduro, democráticamente electo por el voto popular, pero por cuya cabeza Washington está ofreciendo una recompensa de $15 millones, e instaurar en Venezuela un régimen que pondría a ese país nuevamente bajo la dominación de Estados Unidos. No puede excluirse la posibilidad de un incidente que sería utilizado como pretexto para invadir Venezuela. La crisis crea condiciones internacionales favorables para la realización de una operación de ese tipo, que sería presentada además como humanitaria. Fuente: Segundo manifestó, Italia. El Pentágono se niega a secuestrar al presidente Nicolás Maduro. La Casa Blanca y la Unión Europea habían previsto secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, y liquidar las instituciones constitucionales venezolanas, exceptuando la Fuerza Armada. El fiscal general, ministro de Justicia estadounidense, William Barr, había emitido el 26 de marzo una orden de búsqueda y captura contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, acusándolos de tráfico de droga y prometiendo recompensas millonarias a quienes contribuyesen a llevarlos ante los tribunales, o sea, ante tribunales estadounidenses, como precisa el documento del Departamento de Justicia. Esas acusaciones debían servir de pretexto para secuestrar a los dos políticos venezolanos y encarcelarlos en Estados Unidos. El 31 de marzo, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, publicó un documento titulado Marco para la Transición Democrática de Venezuela. La semana pasada, la Casa Blanca anunció el inicio de una operación estadounidense antidroga en el Caribe, con el despliegue de varios navíos de guerra, entre ellos un destroyer, que en realidad se encargarían de apoyar al SUDCOM, conocido en Latinoamérica como el Comando Sur, en una operación de secuestro en la que estaban implicadas la Marina de Guerra estadounidense, US Navy, y la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA. Todo apuntaba a la realización de una operación similar a la invasión de Panamá, realizada el 20 de diciembre de 1989 por la administración de George Bush padre, bajo el pretexto de detener al general Manuel Antonio Noriega, también acusado de tráfico de drogas. Sin embargo, el Pentágono se opuso resueltamente a la realización de tal operación por considerarla inoportuna en estos tiempos de crisis. El hecho es que las relaciones entre el presidente Donald Trump y la cúpula del Pentágono son cada vez más tensas. En Washington ya se habla públicamente de que el Northcom se plantea asumir el poder ante la crisis. Ante las disputas políticas entre demócratas y republicanos, los militares se posicionarían como una fuerza neutral interesada únicamente en proteger a los estadounidenses. Una facción de la inteligencia militar parece oponerse a ese proyecto mediante la amenaza de poner bajo arresto a varios generales acusándolos de crímenes sexuales. ¿Por qué cae el petróleo tras el histórico recorte de la producción acordado entre Arabia Saudí y Rusia? El recorte es insuficiente hoy, pero puede dar alas al crudo a final de año. En este preciso momento sigue habiendo un exceso de oferta grande. Pocas veces la OPEC Plus ha cumplido al 100% con los recortes anunciados. Tras un acuerdo histórico de la OPEC y sus aliados para recortar la producción, alrededor de un 10% de la oferta global, lo normal sería ver grandes subidas en los precios del petróleo. Sin embargo, no solo no se están produciendo grandes subidas, sino que el crudo de tipo Brent, de referencia en Europa, ha llegado a caer un 2% en los mercados de futuros, poniendo en peligro la zona de los 30 euros por barril. La explicación a este contradictorio movimiento se puede desagregar en dos factores. Por un lado, el mercado había descontado este recorte, o incluso uno mayor, durante la semana pasada con subidas intensas. Por otro, el bicho y su impacto en la economía avanza mucho más deprisa que las tediosas negociaciones entre los países del cártel petrolero. Este recorte de 9,7 millones de barriles por día se negoció sobre un escenario en el que la demanda global caía entre 15 y 20 millones de barriles por día. Ahora, se empiezan a contemplar escenarios en los que la demanda se reduzca entre los 20 y los 35 millones por día. ING. Aunque estos recortes son significativos, todavía se espera un superávit considerable durante el segundo trimestre. Por lo tanto, todavía creemos que existe un riesgo a la baja para los precios del petróleo en el corto plazo. Por ello, en este preciso momento, el histórico recorte parece insuficiente para que el crudo reviva en el muy corto plazo.
Sin embargo, a largo plazo y suponiendo que se recupere cierta normalidad en la actividad económica, sí podría ser suficiente para que los precios suban con fuerza en la segunda mitad del año. Pese a que la guerra de precios y de producción entre Arabia Saudí y Rusia había agravado la situación, el gran problema para el petróleo sigue siendo la debacle de la demanda. De modo que un recorte que en tiempos normales habría disparado el precio del petróleo, probablemente, llevando el barril hasta los $100, en la actualidad ha quedado como un movimiento para evitar el colapso total de los precios en el corto plazo e impedir que las infraestructuras que almacenan el crudo alcancen su capacidad máxima. Warren Patterson, analista de materias primas en ING, explica en una nota que aunque estos recortes son significativos, todavía se espera un superávit considerable durante el segundo trimestre. Por lo tanto, todavía creemos que existe un riesgo a la baja para los precios del petróleo en el corto plazo desde los niveles actuales. Los panelistas del banco holandés creen que el precio medio del crudo durante este trimestre será aún de $25 por barril. La segunda mitad del año puede ser otra historia, siempre y cuando la demanda se recupere, dado el tamaño de los recortes, junto con las caídas orgánicas de otros productores que no pueden sobrevivir con estos precios tan bajos, como es el caso del fracking de Estados Unidos o las arenas bituminosas de Canadá. Las perspectivas para los precios durante la segunda parte del año ahora parecen más constructivas. Este sería el caso si asumimos una recuperación de la demanda durante la última parte del año. Estos factores deberían ayudar a reducir los inventarios de petróleo a medida que nos adentramos en la segunda mitad del año y, en consecuencia, hemos revisado al alza nuestros precios para el Brent para el tercer trimestre de 2020. Esperamos unos $37 por barril, mientras que nuestro pronóstico del cuarto trimestre ha subido en $5 hasta los 50 por cada barril. Anne-Louise Eitle, vicepresidenta Wood Mackenzie, espera que el segundo semestre de 2020 muestre una reducción de los inventarios, en contraste con el exceso de oferta récord del primer semestre de 2020. Eso respaldará y elevará los precios significativamente. El mercado reconocerá esto una vez que el almacenamiento se desacelere este trimestre y comience a disminuir en la segunda mitad. No obstante, siguen existiendo claros riesgos que dependen de la evolución de la crisis y las decisiones que tomen los gobiernos al respecto. Claramente, la demanda sigue siendo una incertidumbre y un riesgo clave para este punto de vista. Si las restricciones sobre los viajes y los confinamientos continúan en el segundo semestre del año, esto probablemente reduciría la recuperación de la demanda para la última parte de este año, advierte Patterson. Los riesgos no son pocos cuando se trata de un anuncio de la OPEP y sus aliados. Cada país tiene sus problemas internos para cuadrar ingresos y gasto público, lo que en ocasiones lleva a que algunos países decidan producir por encima de la cuota acordada. Siempre ha existido el problema del cumplimiento de la OPEP con sus propios recortes. El grupo ha acordado una reducción histórica de la producción, pero ahora tenemos que ver si ellos se ajustan a lo anunciado. A diferencia de los acuerdos anteriores, será difícil ver a Arabia Saudí reduciendo la producción por encima de su cuota, 2,5 millones de barriles por día, para compensar las deficiencias de otros, dado el elevado peso que ya tiene que asumir el reino, sentencia el experto de ING.